La Mass Communication Research surge en Estados Unidos y se fue desarrollando en un contexto post Primera Guerra Mundial y post grandes transformaciones luego de la Revolución Rusa. La hipótesis de los investigadores de la MCR decía que los medios eran capaces de modelar la opinión de la gente y que eran omnipotentes y una herramienta importante en la conducción de la sociedad de manera políticamente neutral y que podían ser usados para cualquier fin, sea bueno o malo. Esta corriente tiene una teoría que se llama la aguja hipodérmica. La aguja hipodérmica habla de la audiencia, que se piensa como un blanco sobre donde se impactan los mensajes produciendo una respuesta previsible. Empiezan a surgir otros estudios que ponen en duda esta teoría del efecto directo de los mensajes sobre la audiencia y se inicia una nueva etapa de investigación centrada en contenidos y en efectos de los mensajes, porque la idea de los medios de comunicación ya no era factible. Entonces, los investigadores de la MCR comienzan a analizar cuáles eran los otros factores que intervenían en su recepción. Surge una postura hacia la consideración del rol del grupo primario como la mediación entre la emisión y la recepción del mensaje, y mediante una investigación se llega a la conclusión de la existencia de personas con más información y exposición a los medios de comunicación, con influencia personal a la opinión política de los menos informados. A esta gente se la llama líderes de opinión. Luego del estudio de la MCR se llega a pensar que el emisor y los receptores no se comunican directamente, sino en dos partes. El mensaje pasa del emisor a los líderes de opinión y al resto de los grupos primarios, y la opinión pública se forma a partir de una red de interacciones entre personas. Harold Laswell. Él desarrolla un esquema estructurado en preguntas que son parte de todo fenómeno de comunicación humana, según él, que son quién dice qué, en qué canal, a quién y con qué efecto. Y destina esto a pensar los activos de comunicación en compañía con la MCR. Él explica los elementos como emisor, el productor del mensaje, puede ser una persona, un grupo social, el Estado, empresa, etc. El mensaje, que es el conjunto de información que transmite el emisor. El canal, que es el medio por el cual el mensaje pasa del emisor al receptor, puede ser un papel, computadora, la televisión. El receptor, que es el recibidor del mensaje, puede ser individual o colectivo. Y las consecuencias, que son las actitudes y opiniones y conductas que el mensaje produce en el receptor. Laswell parte de la concepción de que los momentos de comunicación son formas de transmisión de información. Se cuestionan las interacciones del emisor y la estructura y contenido del mensaje, los tipos de canales y las características de los receptores. Pero surgen cuestionamientos de la preocupación del efecto del mensaje sobre la opinión del receptor. Y es importante destacar la búsqueda de la manera de lograr que se plasmen las interacciones de los emisores en el mensaje dado al receptor y de parte de las investigaciones de la MCR. Es cuando los sociólogos encuentran que los usuarios satisfacen distintas necesidades al consumir los medios de comunicación y se opina la lectura negociada y la teoría de usos y gratificaciones. Y la corriente sostiene que los efectos de los medios no son lineales ni predecibles del consumidor. Finaliza una etapa que podríamos llamar clásica de la Mass Communication Research con el surgimiento de nuevas corrientes críticas como la Escuela de Frankfurt y los estudios culturales británicos, y cuestionan este enfoque, ¿no? Consideran a la audiencia como demasiado pasiva y criticaban su enfoque funcionalista y poco crítico e ignoraban aspectos ideológicos y culturales contextuales. Y la MCR pasa a tener un enfoque más amplio y crítico de la comunicación.